Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez juntos, escuchando la palabra de Dios y saber de que el tiempo es corto. Ya las cosas, todo lo que estamos viendo nos está indicando que todas estas cosas llevan a un fin. ¿Y cuándo lo dijo el Señor? Lo dijo cuando Él estaba acá en la tierra hace 2000 años. El fin se acerca, pero no era el fin de ese tiempo, era de este tiempo, de estas generaciones. Por eso, hermanos, no se relaje. Diga, bueno, ya pasó un poco la pandemia, ahora voy a orar menos. No, hermano, no se relaje, siga orando, siga buscando al Señor, siga en los grupos, no se desanime. Porque claro, nosotros, como todas las cosas, nos cansamos, pero no se desanime, siga orando, siga buscando, porque sabe, hermano, no sabemos el día ni la hora cuando el Señor va a venir. Y también la destrucción está viniendo. Así que tenemos que estar orando, buscando al Señor hasta que se nos abra la iglesia y nos podamos congregar. Tenemos esta tecnología, con este celular estamos orando y lo vamos a hacer de una forma seguida, continuada, sin desanimarnos. Y anime a otros, anime a otros. Y también queremos mandarle saludo a los hermanos Huichapani y toda la familia, que Dios consuele sus corazones. El hermano fue a estar con el Señor y sabemos que gracias a Dios casi toda la familia está viniendo a la iglesia y nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar. Así que, hermanos, estos días orando al Señor, pidiéndole, Señor, bueno, quizás en otro tiempo estas cosas las oíamos y las dejábamos pasar, pero ahora están en vigencia. Así que quiero compartir con ustedes en esta noche, somos la última generación de la iglesia, no del mundo. El mundo continúa. Y vamos a leer Mateo, capítulo 24, el versículo 32. Dice así la palabra del Señor: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. Por eso le dije que somos la última generación, hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando tenemos que hablar de la higuera, ¿a quién Dios lo simboliza o lo asemeja a la higuera? ¿A quién? Cuando hablamos de la higuera representa el pueblo de Israel. Representa el pueblo de Israel. Y el Señor hace esa semejanza de la higuera y del pueblo. Y ustedes saben que el pueblo estuvo dispersado casi 2000 años. Pero hace 72 años ellos volvieron a su tierra. Volvieron a su tierra en el 1948, después de los hornos de Hitler, de la Inquisición que hubo tan grande. Volvieron a su nación y renacieron de nuevo. Y sabe que esto nos llama la atención, ¿no? Después de 2000 años que estuvieron fuera de su nación, esparcidos por todo el mundo, porque así era, volvieron y armaron su nación en un día. Qué bárbaro, ¿no? Porque ya tenían la constitución hecha de su nación guardada de hace 2000 años. Entonces la pusieron en orden. Y también pudieron hacerlo por los aportes de la tecnología. Ahora,
Dios escoge a una nación insignificante, porque si usted mira el mapa son una cosa chiquitita, es tremendo, de chiquitita que es. Como nación, como gente insignificante. Bueno, si tenemos que compararnos nosotros, es lo mismo. ¿Por qué nos eligió a nosotros? ¿Porque éramos los mejores? No. ¿Porque éramos los más sabios, los más entendidos, los más científicos? No. Sí, tenemos científicos, pero Dios nos eligió a nosotros. Estoy hablando de usted y de yo, de mí, la iglesia. Nos eligió no porque éramos grandes personajes, sino porque Él nos amó y dio su vida por nosotros. Y nos escogió para que, nos eligió, nos escogió para que fuéramos su pueblo. Y como hemos leído en Mateo, no lo voy a volver a leer, dice, de la higuera aprender. ¿Qué tenemos que aprender la higuera? Dice, cuando ustedes ven que le salen las hojas, cuando ustedes ven que le salen las hojas, se dan cuenta que ya viene el verano. Y cuando ustedes escuchen estas cosas, mire lo que dice ahí mismo en Mateo 24, pero vamos a ir al verso 3. Cuando escuchen ustedes estas cosas, sabéis, mire lo que dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, acuérdese que él todavía estaba ahí con los discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas que el Señor estaba diciendo, lo que estamos diciendo esta última generación. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, lo primero que Jesús le dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Ahora, hay dos cosas. Hay solamente dos cosas. Nosotros queremos conocer el futuro. Queremos saber qué va a pasar. Queremos saber cuándo van a suceder estas cosas. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Sí, seguro la vamos a saber. Pero lo más importante que tenemos que saber son dos cosas, muy simples. Y son tan simples que no la tomamos en cuenta. Tenemos que saber que hay dos lugares donde vamos a ir a pasar la eternidad. No hay tres, no hay cuatro, hay dos lugares, el cielo y el infierno. ¿Dónde vamos a ir a pasar la eternidad? Entonces ellos querían saber, los discípulos, y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo va a pasar todas estas cosas que estás diciendo? ¿Cuándo es el fin del siglo? Y dice que Jesús les enseñó, les iba enseñando que Él iba a morir. Y ellos no podían entender eso, los discípulos. ¿Cómo? Si vino para reinar, vino para ser el Mesías del pueblo, ¿cómo se va a morir? Entonces, el Señor les mostró en el huerto de Getsemaní, cuando fue a orar allá, y ahí lo vienen a aprender, aquellos malos lo vinieron a aprender, y ellos no entendieron por qué tenía que morir. ¿Por qué lo agarraron? ¿Por qué Dios no los salvó? ¿Por qué Él con el poder que tenía no se salvó? Porque Él vino justamente, ellos no pudieron entender eso. Jesús vino para esa misión. Él vino como bebé, Él tomó forma de hombre en la encarnación y tenía que morir como hombre. Entonces dice en 1 Corintios, hablando de la muerte, dice así la palabra del Señor, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Quiere decir que lo vieron a Jesús resucitado, primero los discípulos y después a más de 500 personas. Y como dice el verso 4, que estamos leyendo en Mateo, dice el verso 4, dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad
que nadie os engañe. No le dijo cuándo iba a ser el fin del siglo, le dijo que era en esta generación. Dice, el engaño ha aumentado en todas las áreas de la vida en el mundo. Si uno, por donde usted mire, hay engaño. Por donde usted mire, lo que sea, hay engaño. Entonces, ha aumentado terriblemente. En esta vida no hay nada que pueda satisfacer fuera de Dios. No hay nada. Todo es superfluo. Todo es un engaño. Si nosotros tenemos que hablar de dinero, de riqueza, todo eso se fuma. Si tenemos que hablar de fama, se fuma. Si tenemos que hablar de, no sé, de tantas cosas grandes, todo eso tiene un fin. Pero entonces, nosotros que entendemos, entonces, ¿cómo nosotros podemos ser librados del engaño? A veces nos engañamos nosotros mismos. Porque la gente, ¿qué busca? ¿Qué es lo que busca toda la gente? El pobre, el rico, el más o menos, lo que sea. Ser feliz. Y yo te voy a decir un secreto. Para ser feliz, tenés que hacer feliz a otros. Y luego se vuelve a ti. Cuando vos haces feliz a otros, esa felicidad te vuelve a vos. Así que ese es el secreto. Este engaño está en el mundo entero, como dijimos. Y vamos a leer Jeremías, capítulo 17. Vamos a mirar el verso 5 de Jeremías. Así ha dicho Jehová, el Señor. Maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. Y su corazón se aparta de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros, maldito el que confía en el hombre. ¿Por qué? Entonces no hay que confiar. No. Acá está hablando la confianza, esa confianza excesiva o normal que tenemos, pero maldito. Sí, porque nosotros no tenemos que confiar en los reyes, no tenemos que confiar en los gobernantes, no tenemos que confiar, lo tenemos que respetar, tenemos que aceptar, tenemos que orar por ellos, pero no confiar. ¿Sabe por qué? Porque como dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque esas personas que a nosotros nos parecen que son confiables, de repente nos engañan. ¿Y cómo está? Pero ¿por qué es así? Es así. En el mundo funciona engaño tras engaño. Por eso usted fíjese, de tal forma, cuando usted escucha a los presidentes, a las eminencias, de repente el que estaba con él trabajando lo engañó y se apartó. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Es que es así. Por eso dice Mateo 24, vamos a mirar ahora, vamos a seguir con Mateo, estamos mirando el 24, ahora vamos a leer, dice, el 5. Dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Dice el 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, otra vez volvemos al principio, no es el fin. Va a acontecer estas cosas, pero no es el fin. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Mire, hermano, claro, usted me puede decir, en 6.000 años que tiene la historia de este mundo, no el planeta tiene millones de años,
Yo no estoy hablando del planeta. El planeta ya estaba acá millones de años y si tenemos que empezar a estudiar, ya acá habían vivientes que eran los ángeles caídos, ya estaban acá. Por eso estaba la tierra desordenada y vacía. Ahora, de historia del hombre, desde que el hombre está acá en la tierra, 6.000 años. ¿Sabe cuántos años en 6.000 años hubo paz en el mundo? ¿Sabe cuánto? 25 años. Todo el resto de los años hubo siempre guerras, siempre hubo guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo y naciones contra naciones. Y ustedes conocen hasta al 1914 que se cumplió lo que dice la palabra de Dios, nación contra nación. Y ahora, en este momento, se están peleando por las armas nucleares. ¿Quién tiene la mejor arma? La más grande, la más destructiva, la que puede destruir. ¿Y sabe qué? Y están cada uno haciendo lo más grande para poder destruir al otro. ¿Y sabe lo que nosotros conocemos por la televisión, por las noticias? Kim Jong-un, que es el presidente de Corea del Norte, ¿qué quiere hacer? Quiere hacerle una guerra a Corea del Sur, que son ellos mismos hermanos, que están divididos por un muro, por una valla. ¿Y qué quiere él? Quiere ser el presidente de las dos Coreas, pero no puede Kim Jong-un. ¿Sabe por qué? Porque hay una islita chiquita. Esa islita chiquita están todos los marines americanos con las armas más sofisticadas, que tira un cohete Kim Jong-un y los otros le van a devolver. Seguramente en el medio está la Corea del Sur. Así que miren todo lo que están planeando y bueno, esto es conocimiento de todo. Ahora, nosotros tenemos, en medio de estos problemas, en medio de todos estos problemas, Dios dice en su palabra que lo más grande que el Señor está haciendo en las personas, mire, vamos a leer en el último libro de Zacarías, capítulo 12, el versículo 3, mire lo que dice la palabra del Señor. En aquel día, dice, en aquel día, cuando sea la guerra, la tercera guerra mundial, lo que sea, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada y a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Mire lo que va a pasar. Ya no va a ser nación contra nación. Todas las naciones de esa área van a ir contra Jerusalén, contra ella. Dice, y en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. ¿Qué quiere decir? Dice que todos van a ir contra ellos, que todos van a ir contra ellos. Por eso, nosotros, esto que estamos hablando, hermano, está profetizado hace 2.500 años. No es que Dios lo está diciendo ahora, no, los profetas que dicen ahora son engañosos también. Está escrito en la palabra hace 2.500 años atrás, lo que Dios va a hacer. Por eso nosotros en este momento estamos mirando lo que el cumplimiento de estas profecías en este momento. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Yo dije, nosotros como iglesia, no como mundo, no como nación, como iglesia,
Somos la última generación que Dios tiene acá en la tierra, este tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando uno escucha todo esto, que esto va a pasar dentro de muy poco, no sé cuánto tiempo, todas las naciones van a ir contra Jerusalén, como está escrito, estamos leyendo la palabra escrita. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros si somos la última generación? Nosotros tenemos que ganar las almas. Tenemos que ganar almas para Dios. Y tenemos que cuidar la familia. Tenemos que hacer dos cosas importantes: ganar las almas para Dios y cuidar la familia. Porque estos últimos 25 años que estamos pasando de la historia, estos 25 años, nunca hubo tantas desgracias en la naturaleza, nunca. A ver, fíjese, empiece a ver en todo el mundo desgracia tras desgracia, que tsunamis, que terremotos, que maremotos, que volcanes, que acá, que allá. Tanta destrucción hemos visto. Ahora volvemos a nuestro simbolismo de la higuera. Dice, de la higuera aprended. Y vamos a ir ahora a Mateo 21. Estábamos en Mateo 24 y vamos a ir a Mateo 21. Sigue hablando de la higuera. Dice así, el verso 18, dice así la palabra de Dios. Y dejándolo salió afuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. No había fruto, sino hojas solamente. Y le dijo Jesús, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego la higuera se secó. Ahora, ¿qué representa la higuera? Representa a Israel. Representa el pueblo judío. Y entonces Jesús usó las dos cosas de la naturaleza. Dios estaba esperando fruto de Israel. Tenía hambre y pasó una higuera y no encontró fruto. Ahora, después de 70 años que muere Jesús, Tito, el emperador, destruye el templo. Y después esa nación se destruyó y quedó seca, vacía, no quedó nada. Se fueron destruyendo todo, quedó desierto. Se secaron los árboles, se secaron todo, porque usted sabe que ahí en Israel no hay agua. Ellos tienen el mar muerto que no sirve, el agua es salada, no sirve. Y tienen el río Jordán y el mar de Galilea, de agua dulce, pero no tiene más nada. Se secó todo, quedó nada. ¿Hasta cuándo? Desde el año 70, que se destruyó todo de esta era, del año 70 hasta el 1948, Israel se quedó sin tierra. ¿Qué le pasó a los judíos? Se quedaron sin tierra, se quedaron sin templo, se quedaron sin nación, se quedaron, en otras palabras, sin nada. No había ni un árbol, se secó todo. Era todo desierto, seco. Como dijo el Señor, las profecías, yo no voy a hablar de todas las profecías, dijo el Señor que les iba a pasar eso y les pasó. Y estuvieron exiliados en el mundo 2000 años. 2000 años. Y cuando ellos vuelven, cuando regresan, ¿sabe qué hicieron ellos? Plantaron 6 millones de árboles. Un árbol por cada judío que murió en los hornos crematorios.
plantaron 6 millones de árboles. ¿Y sabe qué? Empezó de nuevo a florecer. Empezó de nuevo a estar verde. Empezó de nuevo a estar hermoso. ¿Sabe por qué? Porque Dios había dicho las profecías que ellos iban a volver a su tierra. Y su tierra, el desierto iba a florecer. Esos son todos profecías. Y entonces, después, Israel comenzó a establecerse y a establecer su tierra. Y es ahí cuando va a venir la segunda venida, no el rapto viene por su iglesia. Jesús no toca la tierra, viene, nos busca y se va. Los que están muertos van a resucitar y los que estamos vivos vamos a ser transformados, así como se fue Elías sin morir y se fue también Enoc sin morir, nos vamos a ir nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús vendrá de nuevo, que eso es otro mensaje, que Jesús va a venir a la tierra y Él va a venir a Jerusalén. Y entre tanto, entre medio, la iglesia se va. Entre que la iglesia se va, esos 7 años que nos vamos a ir en la eternidad con Dios y allá las cosas que van a acontecer, que ese es otro mensaje que hoy yo no le voy a predicar. La iglesia está con Cristo allá, acá en el mundo se desata la Tercera Guerra Mundial. Y todas las naciones van a ir contra quien, lo leímos en Zacarías 12. Usted léalo de nuevo. Van a ir contra Israel. Van a ir contra Israel. Y van a destruirlos. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Que los judíos convertidos en Jesús, que son los judíos mesiánicos, que se han entregado a Cristo y han aceptado al Mesías como su Señor, ¿sabe qué? Ellos van a empezar a evangelizar y a predicar porque tiene que suceder algo. Y cuando el anticristo se quiera sentar en el templo como Dios, que va a suceder, todas las cosas se van a ir dando para que suceda de esta forma política, va a aparecer Jesús con todos nosotros, su iglesia, y vamos a venir y se va a sentar en el monte de Jerusalén y Él viene a juzgar a esta tierra. Pero para esto ya se murieron casi 3/4 partes del mundo, en tanta guerra, en tanta hambre, en tanta pestilencia, en tanta cosa que se va a desatar acá en este mundo. Por eso, hermanos, por eso, si usted me pregunta, ¿cuándo va a establecer Jesús su reino milenial? Ahí va a establecer. Y nosotros seremos que estamos con Cristo. Por eso que es la última generación de la iglesia, que tenemos que prepararnos, hermanos, amigos. Tenemos que convertirnos, tenemos que entregarnos a Cristo, tenemos que preparar nuestra vida, que nada nos engañe, que nada no nos engañe, ninguna cosa nos tenga atado acá en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene y nos vamos. Y todo va a quedar. Todo va a quedar. Y ahí va a ser la gran tribulación. Ahí va a ser todas las cosas que yo no les quiero hablar hoy de esto. Pero lo más importante, lo que nosotros tenemos que saber es que es la última generación de la iglesia que se está cumpliendo proféticamente, que yo puedo mostrarle las escrituras y puedo decirle lo que el Señor está haciendo. Este tiempo el Señor quiere que tú y yo nos preparemos. ¿Y cuál es la preparación? Yo les estuve hablando 2 martes pasados, el anterior y este martes, cómo tenemos que prepararnos, cómo tenemos que aprender a confiar en Dios, cómo tenemos que, y lo más hermoso del último
es cuando Jesús dijo, sabéis que estamos en los últimos días. ¿Cómo los últimos días? Y pasaron 2000 años. Jesús estaba hablando de ahora. ¿Y sabe cuándo eran los últimos días? El día de Pentecostés. Esos eran los últimos días. Iba a venir ese avivamiento, después iba a venir el Señor. Ahora, ¿sabe qué, hermano? Ahora sí estamos en los últimos días. Ahora estamos llegando a ese tiempo. Por eso es que tenemos que prepararnos. Porque estamos llegando al tiempo del fin. Eso lo dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Todo dice, hermanos, estamos llegando. Y mire, más clarito el apóstol Pablo dice en Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice así, dice el Señor así. Los hombres, la característica de la gente de los últimos días van a ser de hombres crueles, avaros, terribles, violentos, espantosos, que no va a haber amor natural, no va a haber. Y estamos nosotros, hermanos, viviendo días, uno escucha cada cosa y uno dice, ¿cómo puede ser que la gente se deshumanice, que la gente no tenga humanidad? No, no va a tener. Por eso estamos viviendo otra vez los últimos días y estamos llegando. Ahora, qué importante que nosotros estemos preparados. Estemos preparados para encontrarnos con el Señor. Estemos velando, orando, estemos buscando a Dios, estemos con su presencia, estemos llenos del Señor, llenos de su Espíritu. ¿Y sabe qué? El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere ayudarnos a todos nosotros. Por eso, hermano, vuelvo a decirle, no se desanime, no se desanime. No se canse de orar, no se canse de buscar, porque usted dice, bueno, tanto tiempo, a ver, 2000 años, que pasaron 2000 años, hermanos, y el Señor todavía no viene. Parece que no es que no viene, va a venir. Ya ahora estamos en esos días. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar con fe, con confianza, creyendo en el Señor, que Él es fiel, Él es poderoso, para Dios no hay nada imposible, Él nos puede ayudar y Él quiere que nosotros en este tiempo, más ejemplo de lo que les di, imposible. Yo no voy a hablar de política ni de cosas, solamente son ejemplos para que usted vea las cosas que están pasando. Por eso, hermanos, estemos preparados. Estemos preparados. Usted se va a acordar, la pastora dijo que tenemos que estar preparados. Prepare su alma, prepare su vida. Mire, uno escucha, nos da tristeza. Todos tenemos que partir y no sabemos cuándo. Nos da tristeza escuchar de las personas que parten. Pero es así la vida. Hoy me toca a mí, a ti, así. Pero estemos preparados. Bueno, hermanos, pudiéramos orar para que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos siga preparando, que nosotros no nos desanimemos, sigamos preparándonos. ¿Pudiéramos orar y pedirle al Señor que Él nos bendiga? Amén. Señor, te damos tantas gracias por esta tu palabra, que tú has dicho, Señor, que es el tiempo en que tú vas a hacer todas las cosas. Y estas profecías que estamos viendo ya se cumplieron, otras se están cumpliendo. ¿Cómo se pueden cumplir después de 2500 años? Sí, Señor, se están cumpliendo. Por eso tú eres un Dios que no mientes, un Dios que hace todas las cosas, pero despierta a tu pueblo, despierta a la iglesia, despierta a los hermanos. Señor, que se despierten para buscar tu rostro, que, como yo dije, los últimos días, el día de Pentecostés, que se llenen de tu espíritu, que se llenen, Señor, que se llenen de tu gracia, que se llenen de ese poder. No importa si tenemos que partir mañana o si tú vienes mañana y nos llevas, pero que estemos preparados
con nuestras lámparas encendidas, con el fuego del Espíritu, que nada en este mundo nos quite, Señor, el galardón, la gracia de ir contigo. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos para que nada nos ate en este mundo, nada estemos aquí atados a esta tierra, porque pronto nos iremos y volveremos, como dice tu palabra. Ayúdanos a cada uno, bendice a los hermanos, bendice también a los familiares de los hermanos que han partido. Guárdalos, ayúdalos y te damos tantas gracias por los hermanos que pueden irse antes, porque seguramente era el tiempo del Señor que tú los estás llevando. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia y sigue obrando y bendiciendo. Te alabamos y te bendecimos y seguimos orando y esperando en ti, Señor, que tú eres poderoso. Y como dice Apocalipsis 22, el último texto, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Te estamos esperando. El Señor les bendiga. Nos volvemos a encontrar.